Dios os bendiga, buenos días. Visto desde aquí, más que el tiempo de ofrenda, parece el tiempo de relax. Aprovechamos que no hay nada así pasando y hablamos un poco los unos con los otros y nos relajamos un poco. Está bien porque lo que viene es fuerte. ¿Estás relajado? El Señor es bueno con todos nosotros. Amén. Muchas veces lo decimos y llevamos razón, que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Yo no me canso de hablar de esto porque sé que lo que viene es fuerte. Y tenemos que estar preparados, tenemos que estar bien fundamentados, edificados en la fe, seguros. Nuestra seguridad es importante para Dios, como para ti lo es si eres padre o madre, el que tus hijos sean seguros, que sepa quiénes son y que nadie les pueda engañar. Esto es muy importante porque de ello depende su supervivencia. Si nuestros hijos aprenden a tener fuerza, tener una clara identidad, sabiendo quiénes son, en quién creen y sabiendo lo que es bueno y es malo, lo que les conviene o lo que no les conviene. Si tienen esa seguridad, entonces nosotros como padres también tenemos cierta tranquilidad, porque sabemos que sabrán defenderse, que frente al peligro ellos tendrán conciencia de qué está pasando y será muy difícil que les engañen. Para Dios eso es importante, que nosotros como hijos adquiramos esa confianza, esa seguridad. ¿Podemos hacer una oración? Padre Celestial, estamos en tu presencia en este momento, con el corazón abierto, dispuestos a recibir tu palabra de vida. Señor, tú conoces nuestra necesidad, tú conoces nuestras debilidades, nuestros temores, nuestras inseguridades. En esta mañana, Señor, queremos recibir de ti todo eso que nos falta. Como dice tu palabra, tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Te necesitamos, Señor. Queremos recibir de tu palabra todo eso que es tan importante, tan necesario para nuestro crecimiento, para fortalecimiento de nuestro hombre interior, de nuestra fe, de nuestro carácter en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No hay nada como la palabra de Dios. Nunca hablaremos demasiado de la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo es viva y eficaz, que ya es importante. La palabra de Dios lo es todo para nosotros, es alimento, es medicina. La palabra de Dios es sabiduría, es discernimiento, es paz y es gozo, es esperanza y es fe, es revelación y es la verdad que libera. En la palabra de Dios lo tenemos todo. Nunca sabremos demasiado de la palabra de Dios. Otra cosa es cómo lo usemos o cómo lo entendamos, cómo lo apliquemos a nuestra vida o cómo lo apliquemos en otros. Pero si tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, el Espíritu Santo tiene la oportunidad de guiarnos en la verdad. Es tan importante que la guardemos, que la atesoremos, que la recibamos, para que esté bien asentada y nos dé fundamento. Tengo la Biblia abierta en Génesis capítulo 11. Como sabéis, el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, el primer libro del Antiguo Testamento, se llama así Génesis porque nos habla de los orígenes. ¿De dónde sale la palabra Génesis? Es una palabra de origen griego. Y quiere decir eso, principio u origen.
los orígenes de la historia, los orígenes del ser humano, Dios ha querido plasmarlos en su palabra con el fin de que nosotros, cuando acudimos ahí, tengamos una clara revelación, referencia de cómo empezó todo, cómo ha empezado la existencia, cómo ha empezado el universo, la tierra, cómo ha empezado la vida del hombre y el plan de Dios, cómo ha empezado el pecado y la gracia, cómo ha empezado la fe. Todas estas cosas están reveladas en el libro del Génesis y muchas cosas más. Una de ellas es cómo empezaron las ciudades, cómo se dio este paso de que los hombres se aglutinaran, como vemos hoy en nuestra sociedad. Hay una huida general de los campos y eso lo vemos con mucha más claridad en España. En nuestro país, que muchas veces es señalado o conocido internacionalmente como un país, como un campo vacío, un país vacío, porque ha habido tal migración desde las zonas rurales hasta las ciudades que hay inmensos campos, incluso aldeas, pueblos enteros donde apenas hay gente. ¿Sabías eso? España está por repoblar, aunque parezca increíble, pero es así. Hay grandes zonas, especialmente en el interior, hay grandísimas zonas donde apenas hay habitantes. Así que si tienes ganas de pionerar, España es un buen lugar. No es porque falte tierra de cultivo o porque falten condiciones, las hay, pero la gente no quiere trabajar duro en el campo. Así que la tendencia es ir a las ciudades y aglomerarse allí. Pero eso hace mucho tiempo que empezó, y empezó con la Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Las grandes ciudades, por lo general, están asentadas sobre grandes llanuras. Cuanto más tierra hay, más capacidad tienen de extenderse. Y si les falta tierra, pues entonces suben, comienzan a edificar hacia arriba, que es lo que vemos aquí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Qué son las ciudades de hoy? Sino grandes edificios de ladrillo sobre asfalto. ¿No es cierto? Así que en realidad no es nada nuevo. Nos parece que somos muy modernos porque vivimos en estas ciudades que cada vez las vemos subir más con las grandes edificaciones y extenderse también sobre asfalto. Pero ya veis que no es nada nuevo. Ya en el Génesis, al principio, se nos habla de cómo comenzó esto de construir las grandes ciudades. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Así que las ciudades, como vemos aquí, comenzaron con esa visión. Hagamos una torre que llegue al cielo. Imaginaros lo que hubiera significado para ellos ver que en el futuro se construirían muchas torres así. Estoy seguro que si en aquel tiempo uno de estos habitantes hubiera sido trasladado a nuestro siglo y puesto en medio de las grandes ciudades de hoy con los grandes rascacielos, dirían, bueno, aquí no tenemos solo una, sino muchas torres. Y están cumpliendo esta misma función.
la cúspide llega al cielo. ¿Sabes que hay torres tan altas, rascacielos tan grandes, que muchas veces la cúspide no se ve porque queda por debajo de las nubes? ¿Has visto alguna vez eso? Son como montañas. Así que tan pronto como las nubes bajan un poco, y a veces bajan hasta el suelo, ¿verdad? Pero tan pronto bajan un poco, ya comienza a perderse la cúspide. Esas antenas altas que suelen poner en lo más alto del edificio, de los edificios. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y aquí hay un temor también en el hombre de que quizá no funcione, quizá tengamos problemas, quizá tengamos que irnos. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre. Fíjate que eran dos cosas, la ciudad y la torre. La ciudad y la torre. Eso es Babilonia, eso es Babel. Y Babel se llama así porque Dios confundió allí las lenguas. Es porque Dios vio que el propósito del ser humano iba a ir totalmente en contra del suyo. Dios había puesto al ser humano para poblar la tierra y para fundar las naciones, para que los hombres se distribuyeran a lo largo de todo el territorio que Él les había dado del planeta y se pudiera así repoblar la tierra multiplicándose, cubriéndola todo. ¿Por qué? Porque el destino del ser humano era llegar a cada rincón, de manera que la tierra cumpliera su propósito de dar cobijo, alimento, protección, dar capacidad al ser humano de poderse desarrollar, poder poner en funcionamiento sus dones y poder ser de bendición a otros. La tierra es un lugar hecho de la mano de Dios, de parte suya, con todo el propósito de bendición para el ser humano. Fue solamente el pecado lo que llegó a corromper ese propósito. Aún así, Dios sostuvo su propósito. La tierra es un lugar de cumplimiento de los propósitos de Dios. Es importante que entendamos que hemos llegado aquí, Dios nos ha puesto aquí, porque estamos en la escuela preparada por Él para alcanzar sus propósitos. Y sus propósitos son de bendición, de bien. Sin embargo, el hombre tiene la tendencia de retorcerlos y transformarlos en maldición. ¿Por qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo actúa el pecado en nosotros de manera que se pierda el propósito de Dios y desaparezca de nuestra perspectiva? Es cuando nosotros nos transformamos en Dios. Es cuando el ser humano deja de reconocer que hay un creador y que ese creador tiene un propósito por el cual le pone aquí y está esperando y a disposición del ser humano para que el hombre cumpla ese propósito. Nos olvidamos de eso y nos centramos en nuestros propósitos. Es así como entra el pecado, es así como entra la maldición y es así como se pervierte el propósito de Dios para la vida. No necesitamos buscar a los enemigos muy allá. Están más cerca de nosotros de lo que nos pensamos. Alguien dijo que el ser humano es su propio enemigo y es verdad. Tú eres tu peor enemigo. Y no te das cuenta porque cuando el ser humano traza un propósito para su vida y trata de empeñarse en poner todo lo que sea necesario para lograrlo, sin darse cuenta, al perder de vista los propósitos de Dios, se transforma en enemigo del propósito divino. Lo mejor de ti no es suficiente si no está alineado con los propósitos de Dios.
todo lo que tú estás buscando, persiguiendo, todo lo que tú crees que es bueno para ti, si no está dentro del propósito general de Dios, te llevará a la perdición, por mucho que consigas. No importa si son grandes títulos, si son grandes reconocimientos, no importa si es dinero, si son propiedades, si te haces inmensamente rico, si te sientes bendecido, prosperado, te sientes maravilloso, que lo tienes todo a pedir de boca, todo eso se vuelve en perdición para tu vida si no está en consonancia con los propósitos de Dios. Y esto es el problema de Génesis 11. Es que el ser humano se unió, pero no para continuar en los propósitos de Dios. Ese es el problema de la sociedad de hoy. Es que cada vez más se está perdiendo la perspectiva santa, bíblica para la vida. Cada vez más el ser humano se centra en sí mismo y desplaza el conocimiento de Dios para imponer el suyo. Tenemos mucha ciencia, mucho conocimiento sobre la tierra, tenemos más información que nunca en toda la historia. Tenemos internet, tenemos Wikipedia, ya ni siquiera necesitamos libros. Tenemos tanto a nuestra disposición, tanto conocimiento, que de pronto parece como que ya no necesitáramos a Dios. Esa es la trampa. Ese es el inmenso peligro en nuestra sociedad, que uno puede perderse totalmente feliz, entretenido, pasándolo bien. Hay tanta oferta, hay tanto en lo que nos podemos entretener, que podemos morir con una sonrisa entreteniéndonos. Recuerdo unos vecinos que teníamos nosotros. Es una anécdota un poco extraña, es una situación diferente. Lo fue para mí cuando lo experimenté. Pero teníamos unos vecinos que el hombre estaba enfermo, había sido operado del corazón varias veces y sufría por esto y no se cuidaba. Por supuesto, los médicos le habían aconsejado que era bueno, que no era bueno para su vida, pero él no hacía caso, él quería mantener sus costumbres, sus malas costumbres. Una de ellas era fumar. Fumaba bastante. Y bueno, la familia estaba bastante también desanimada con él, porque parecía no valorar, no apreciar la vida. Un día nos llaman por la noche porque parece ser que no reacciona este vecino, este hombre, el padre de la casa, y están los hijos, llama adultos, y la esposa y el enfermo. Y el enfermo está en el sofá y toda la familia está mirando la televisión. Y estaba muriéndose. Apenas podía respirar bien. Algo estaba fallándole en el corazón. Y la familia estaba entre mirando al padre y mirando la televisión. Era una muerte entretenida. Así que llamé al médico y el médico vino y vino también la Guardia Civil, porque seguramente se extrañaron de la situación. Y bueno, el hombre murió.
allí mismo, en el sofá. Vino el doctor, lo auscultó, lo miró, lo examinó. Vino la Guardia Civil para tomar nota, porque ya estaba muerto. Era una situación extraña, porque en ningún momento, durante esas horas, nunca se apagó la televisión. El entretenimiento continuaba. Era hasta difícil concentrarse en la muerte de este hombre porque nadie se le ocurría apagar la televisión. Sí, esa es la época en la que vivimos. Nos podemos morir e ir al infierno muy entretenidos, sin apenas darnos cuenta de que las cosas están cambiando drásticamente. Y la Iglesia estamos entrando, hermanos, en los momentos más peligrosos de toda la historia de la humanidad. Son tiempos profetizados ya hace muchos siglos, en donde se nos advierte que serían tiempos tremendamente peligrosos. Tanto es así que el profeta Daniel dijo de este tiempo que sería un tiempo de angustia como nunca antes en la historia, ni volvería a ocurrir después. Esto hace que estemos entrando en una situación en donde se va a producir lo que nadie jamás hubiera deseado que pasara. Daniel lo llama tiempo de angustia en el capítulo 12. Jesús lo llamó gran tribulación. Porque habrá entonces gran tribulación como nunca lo ha habido ni lo volverá a haber. Y la humanidad, con la Iglesia dentro, estamos avanzando hacia ese tiempo a pasos agigantados. Y más que nos adentramos en esta época, más podemos respirar, podemos percibir, podemos sentirnos invadidos por el espíritu de Babilonia, de Babel, de confusión. Es como si nos hubieran metidos a todos, incluida la Iglesia, en una torre, en una ciudad de confusión. Pero no nos damos cuenta muchas veces porque tenemos tanto para distraernos, tenemos tanto para entretenernos, que demasiadas veces la Iglesia cae en la trampa de encender ante la televisión que escuchar la palabra. Encender antes el ordenador que pasar un tiempo de oración. Buscar antes el entretenimiento que la presencia de Dios. ¿Eso le pasa a la Iglesia o no? Quizá tú seas culpable de eso mismo. Quizá Dios esté tratando contigo porque tú no te estás preparando, no te estás fortaleciendo, no te estás fundamentando lo suficiente en la fe, en el conocimiento de Dios para afrontar el tiempo que viene. Y cuando venga ese tiempo, te vas a ver en unos apuros tan grandes que vas a reconocer que es un tiempo de angustia y un tiempo de tribulación que no te habías imaginado que iba a pasar. Ya sé, algunos lo han descartado y han sacado el billete para irse antes. Han creído la doctrina de yo me voy primero.
El Señor viene a por mí porque Él me quiere mucho y no va a permitir que yo pase por dificultades. Pero no es bíblico, no es lo que dice la palabra de Dios. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y Dios ha querido que estemos en el mundo. Y Dios ha querido que estemos en el mundo para aprender. Y Dios ha querido que estemos en el mundo para que nos fortalezcamos en Él. Dios quiere un pueblo fuerte. Dios quiere un pueblo bien fundamentado en la verdad. Dios quiere un pueblo que le represente a Él, que represente su reino. Dios quiere un pueblo que esté dispuesto a pelear la buena batalla de la fe. Pero no podemos fortalecernos ni entrenarnos en la batalla si no hay dificultades, si no hay problemas, si no hay persecución, si no hay angustia. Hermanos, ¿esto no suena a buena noticia? Y el Evangelio es la buena noticia. Pero dentro de la mayor dificultad, la buena noticia sigue viva. Es que Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, nada de lo que existe nos podrá separar del amor de Dios en Cristo. Pero ¿cómo podemos comprobar si eso es verdad para mí? ¿Cómo puedes tú estar seguro de que eso es una realidad de tu vida? Tienes que pasar pruebas. Tienes que ser probado. Tienes que entrenarte en las pruebas. ¿Te diste cuenta de que es imposible no tener pruebas? Somos expertos en escaparnos de las pruebas. Es por eso que no asumimos responsabilidad. Nos metemos en cosas que nos gustan, pero luego no asumimos la responsabilidad por ello. Nos metemos en una relación, en una vida de relación, muchas veces sin responsabilidades, y no usamos la palabra de Dios y su sabiduría para conducirnos en esa relación y acaba siendo un desastre. ¿Por qué? Porque no asumimos responsabilidad. Tenemos hijos porque nos gustan, nos encantan. Queremos tener muñecos, pero esos muñecos están vivos y crecen. Pero no asumimos responsabilidad. Y cuando nos molestan mucho, les dejamos el móvil. Toma, nene, entretente un poco. Déjame tranquilo. No me estás dejando ver el partido. Es la falta de asumir responsabilidad, el sistema que tenemos para escaparnos de las pruebas. Y si la cosa se pone fea, divorcio. Y cuando la cosa se ponga fea con el chaval o la chavala, pues fuera de casa. ¿Sabes que en Europa eso es ley de vida? Cuando el chico llega a los 16, 17 años, te estás buscando otro sitio donde vivir. Esta ya no es tu casa. Los latinos tenemos otra forma de ver las cosas, pero se nos está pegando cada vez más. Tenemos otra forma de ver las cosas porque todavía creemos en el poder, en el calor, en la bendición de la familia.
Pero tenemos una sociedad que está dispuesta a demoler la familia. Que están dispuestos a hacer todo lo posible porque desaparezca. Huimos de la responsabilidad porque no queremos pasar las pruebas. Mira que las pruebas son de enorme bendición para nosotros, como personas, como individuos, pero también como creyentes. Cada vez que Dios envía una prueba a nuestra vida es para refinarnos. Es para hacernos mejores, es para que le busquemos a Él, es para que apliquemos su palabra, es para que nos afiancemos en la fe, es para que comprobemos qué sale de nosotros y que todo lo que es malo se manifieste. Es porque cuando nos aprietan se descubre lo que hay dentro. Es porque si no pasamos pruebas, podemos seguir entretenidos e irnos a la perdición e irnos al infierno simplemente mirando la televisión. Hermanos, no estamos en tiempos para perderlos en entretenimiento. Yo sé que la televisión te la vendieron bien. Esto te va a relajar. Esta pantalla, ideal para relajarse. Sofá, multicine. Perfecto. Y no nos damos cuenta de que eso es parte del proyecto de Babilonia. Y que eso es parte de un proyecto en el cual tú te infiltras en una forma de pensar que es más relajación, menos responsabilidad. Más entretenimiento, menos deberes. Hermanos, la Iglesia tiene que entender esto. Y tenemos que ser conscientes de nuestra realidad y no escaparnos y no huir. ¿Estamos realmente edificándonos en la fe? ¿Hemos entendido que tenemos el regalo más grande que uno pueda tener, que es fe en la palabra de Dios, fe en nuestro Señor Jesucristo, fe en el proyecto divino, fe en nuestro futuro, fe en todo lo que Dios ha puesto en marcha para cumplir el mayor de los objetivos, hacernos a ti y a mí a la imagen de su Hijo? ¿Estamos conscientes de que eso es lo más importante que nos ha pasado en nuestra vida y que nos pueda pasar en el futuro? Entendemos que no hay nada más grande, más relevante, más importante que el que tú y yo crezcamos a ser como Jesús, para ser más como Él cada día, para parecernos más a Él, para estar preparados para gobernar con Él y no quedarnos fuera del reino. Pero Dios nos ha puesto en un lugar de oposición, en una sociedad satanizada, en una sociedad impregnada del espíritu del anticristo. Déjame decirte algo, ese espíritu que está en operación va a ir avanzando, progresando, conquistando, fortaleciéndose, haciéndose cada vez más descarado, cada vez más poderoso, hasta que llegue un momento de revelación final cuando la humanidad se verá cara a cara con Satanás.
¿Y sabes qué va a decir Satanás? Yo soy Dios. Todo me lo debéis a mí. Es a mí a quien tenéis que adorar. Y el que se rebele, morirá. Hermanos, estamos yendo en esa dirección. Tus problemas, mis problemas, y todos los tenemos, no son nada en comparación con lo que realmente es el problema. Nuestras dificultades son una maravillosa oportunidad, hermanos. Nuestra escasez, cada vez que nos falta algo, es una maravillosa oportunidad. Nuestros problemas son para nuestra bendición, si los aprovechamos, si lo aprovechamos para entrenarnos. ¿Te acuerdas del rey David? Muchas veces le hemos visto como que mágicamente llegó al campamento del ejército de Saúl, donde se estaba produciendo una guerra incruenta, donde no había lucha, no había sangre, porque nadie se atrevía. Porque salía Goliat, el gigante, y desafiaba a todo el pueblo y decía: no tengamos guerra, solamente mandarme a alguien que pelee contra mí. Y así pasaron los días, hasta 40 días estaba el ejército paralizado por temor. Hermanos, la iglesia de hoy muchas veces está paralizada por el temor. ¿Qué piensas que era David? ¿Era solamente un chico que no sabía nada, que solo por la gracia de Dios tenía allí una onda y no sabe cómo salió volando, y porque todo lo hizo el Señor, y algo así como mágico? No, esa no es la realidad. La realidad es que David era una persona entrenada en pelear contra sus enemigos. No con las armas de la guerra como se entiende en el mundo, pero sí preparado para la guerra contra sus enemigos. ¿No te acuerdas que Saúl, antes de que fuera a pelear, le dice: tú no estás preparado, ¿cómo te vas a enfrentar a este gigante cuando él es un hombre de guerra que va a por ti, te va a matar y tú no sabes ni siquiera cómo defenderte? No tienes armas, no tienes armadura, mira a ver si te vale la mía, ¿qué puedo hacer por ti? Y David dice: Majestad, yo sé lo que es enfrentarme a un león y derrotarlo. Yo sé lo que es enfrentarme a un oso y matarlo. Estoy adiestrado para eso. ¿Por qué? Porque David era un chico en aquella época, un joven que estaba curtido en la responsabilidad. Su padre le había puesto unas ovejas para cuidarlas y él, a pesar de su edad, había asumido responsabilidad por esos ganados, por esas ovejas. Y cuando venía un león hambriento en busca de comida, él no le iba a entregar ninguna de ellas. Él iba a lanzarse con su honda, con los palos, con lo que tuviera, y derrotar a ese león. Y lo mismo si era un oso o lo que fuera.
Pero estamos desgraciadamente viviendo en una época de irresponsabilidad. No solamente de los niños, a los que queremos salvar de todo, no solamente de los jóvenes, a los que solo los queremos tener entretenidos estudiando. No digo que el estudio no sea correcto, yo estoy porque los jóvenes estudien y si pueden sacar una carrera, mejor. Eso no es el problema. El problema es cómo lo toman. ¿Lo toman como responsabilidad o simplemente como entretenimiento para que pase el tiempo? ¿Qué hacemos con las pruebas? ¿Qué hacemos con las áreas que Dios nos concede? ¿Cuál es la actitud? ¿Estamos aprovechando cada una de esas dificultades para crecer, para aprender, para hacernos fuertes, para buscar a Dios, para meternos en la palabra, para asegurarnos de que demos los pasos adecuados, tomemos las decisiones correctas? ¿O por el contrario lo tomamos como un juego? Y entonces, claro, cuando se trata de asumir responsabilidad y tomar decisiones, pues no sé, por favor, que alguien me salve. Y no nos atrevemos y no asumimos nuestro papel. Y tenemos pánico, miedo a equivocarnos. No nos hemos curtido en tomar responsabilidad, equivocarnos, asumir responsabilidad por nuestros errores, reconocerlos y tener el propósito de que la próxima vez los superamos, porque ya hemos pasado por ahí. Y entonces la prueba se convierte en una bendición para nuestra vida. No andamos atemorizados, acobardados. Pablo tuvo que tratar con Timoteo por esto, porque Pablo le dio a Timoteo una responsabilidad. Asiste a esta congregación, predícale la palabra a tiempo y fuera de tiempo, guíales en la oración, muéstrales la doctrina, enséñales la verdad, sé fiel, haz obra de evangelista. Pero aquella congregación era difícil de mover. Había muchos que miraban a Timoteo con desprecio. Este chaval, sí, a Pablo lo conocemos. Si Pablo está aquí, las cosas irán mejor, pero este es un novato, no sé, ¿qué nos va a enseñar este? Así que llegaron a desanimar tanto a Timoteo, que ya de por sí parecía un poco tímido, pues se estaba retirando de su responsabilidad. Y es por eso que Pablo le tiene que escribir la segunda carta. ¿Y qué les dice? Dios no nos ha dado espíritu de temor. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado lo que necesitamos para asumir responsabilidad, para que no caigamos en Babilonia, para que no nos quedemos insertados en Babel, haciéndonos grandes nosotros, nuestro proyecto, nuestra gran obra, para que aprendamos a rendir nuestra vida a Dios, para que digamos, Señor, si esto no es tuyo, yo no lo quiero. Si esto no es para honrarte a ti, yo no lo hago. Si esto no es para trabajar y cooperar y unirme a tus propósitos, no lo quiero en mi vida. Si va a ser un entretenimiento, si me va a sacar de tu camino, si me va a despistar, si me va a anular, entonces no es tuyo. Necesitamos entrenarnos, hermanos. En esta época en la que estamos y en el sentido en el que va la sociedad y
donde nos vamos a ver cada vez más metidos, es para valientes, es para guerreros. Es para gente que lo tiene claro. Porque si no, vamos a ser arrastrados con el mundo. Vivimos en la era de la confusión. Hay de todo. ¿Te has dado cuenta? Seguro que sí. Te metes en internet, incluso en la televisión cristiana. Yo me he asustado de ver algunos programas en la televisión cristiana. Porque la apostasía, la mentira, el engaño está metido en la iglesia. Y se abandona la palabra de Dios para hablar de fábulas. Y se abandona el propósito divino para potenciar el propósito personal del creyente. Eso está pasando en la iglesia. Y claro que lo más importante es que tú te realices. ¿Y qué pasa con el propósito de Dios? Y es por eso que la iglesia adolece de un montón de cosas. Falta de interés, falta de voluntariedad, falta de sacrificio, perder la cruz de vista. A nadie nos gusta la cruz. Es por eso que la tenemos aquí, para que no la perdamos de vista. Porque no hay cristianismo sin cruz. No se puede ser un discípulo de Jesús sin morir cada día. No se puede. Así que si hace tiempo que no te sientes que estás muriendo, mira a ver por dónde vas, porque quizá estás yendo hacia el sur en vez de hacia el norte. No hay verdadero cristianismo sin muerte del ego. No hay verdadero cristianismo sin asumir responsabilidad delante de Dios. Y no funciona el cristianismo si no lo tenemos ordenado de acuerdo con su palabra. Eso es, hermanos, lo que nos toca. Vivimos en esta situación. El versículo 8 del Génesis 11 dice: así los esparció Dios desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Dios el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dios, hermanos, va a permitir que el ser humano logre ese propósito, el propósito satánico. Va a llegar un momento en que Dios va a abrir la puerta al anticristo. Y será la prueba final. Tal y como lo leemos en 2 de Tesalonicenses, me gustaría que pudiéramos acercarnos ahí. Vamos a ir terminando. Capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el original dice el hijo del diablo,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto es así que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, la última prueba para la Iglesia, la última prueba para la humanidad será el anticristo. Será Satanás en la forma del anticristo, declarándose Dios de toda la tierra, ordenando ser adorado. La Biblia ya lo había profetizado. ¿No te acuerdas en Daniel capítulo 3 cómo Nabucodonosor hizo una estatua y ordenó que todo el mundo la adorase? Que cuando sonara las bocinas, todos se inclinaran y adoraran aquella imagen. ¿Lo has leído alguna vez? ¿Te suena? Y aquellos tres amigos de Daniel representaban a la Iglesia. Eran el remanente, eran el pueblo fiel. Así que cuando todos se inclinaban delante de la imagen, ellos no lo hicieron. Se quedaron de pie, de manera que el rey les mandó traer y les amenazó. ¿No sabéis que vais a morir si no os inclináis ante la imagen? Vais a ser echados al horno de fuego. Y ellos dijeron, sí, ya lo sabemos. Pero nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego. Y si no nos libra de la muerte, nos da igual. No nos inclinaremos. Ese es el carácter que Dios espera que la Iglesia tenga en este tiempo. Nuestro Dios nos puede librar, pero si no nos libra, nos da igual. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no nos vamos a inclinar. No importa si lo dices tú o quién, no nos vamos a inclinar. No me importa si eres el anticristo o el mismísimo Satanás, me da igual. Yo sé en quién he creído y yo sé ante quién me inclinaré. Pero presta atención a estos últimos versículos. Versículo 11, como Génesis 11. Por esto, Dios
les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, las pruebas pueden ser de juicio para tu vida porque no te has aferrado a la verdad, porque no has desarrollado un amor sincero por Jesucristo, por su palabra, por sus propósitos, porque no te has entregado de corazón y estás creyendo más las mentiras del mundo, los engaños de esta vida. Estás más entretenido con el mundo que caminando con Cristo. Y las pruebas serán para tu condenación o serán para tu liberación. Hasta ahí vamos a llegar. La buena noticia la escribe Pablo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La fe en la verdad. ¿Podemos orar por eso? Padre, te damos las gracias en esta mañana porque tu palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir la coyuntura, los tuétanos, hasta penetrar y separar el espíritu del alma. Señor, esa palabra que tú nos lanzas como un programa de bendición, de fortalecimiento. Señor, te pedimos que nos ayudes a recibirla, a instalarla, a atesorarla. Señor, que en este tiempo que enfrentamos, con las amenazas que nos presenta el futuro, con la responsabilidad frente a las tentaciones de Babel, Señor, que tú nos ayudes a vivir en responsabilidad, como ese pueblo escogido tuyo que somos. Tú nos diste fe, Señor, fe en tu verdad, para que ella fuera nuestro fundamento, para que nada ni nadie nos pueda desviar. No importa las mentiras que escuchemos, no importa las señales que veamos, no importa lo que ocurra a nuestro alrededor, que nada pueda sacarnos de tu perfecta voluntad, porque hemos creído en ti. Te conocemos, Señor, conocemos tu verdad, la tenemos atesorada en nuestro corazón, sabemos en quién hemos creído y esperamos tu venida, Señor. Amamos tu venida. Señor, te pido que no solo esta congregación, sino toda tu iglesia sea fortalecida por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestra parte, a tomar decisiones correctas, a vivir de una forma responsable, a estar dispuestos a morir a nosotros mismos, a llevar la cruz, a reflejarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora me gustaría